¿Cómo liberarte de la ansiedad nocturna? Claves para dormir en paz. ¿Te ha pasado que cuando la noche cae, en lugar de encontrar paz, encuentras una tormenta de pensamientos que no te dejan descansar? No estás solo. La ansiedad nocturna no es solo falta de sueño, es el eco de creencias profundas que te acompañan en silencio. ¿Qué es realmente la ansiedad nocturna? Cuando el mundo se queda en silencio y las luces se apagan, lo que habita en el fondo de nuestra mente comienza a despertar. En lugar de ser un momento de descanso, la noche se convierte en un escenario donde los pensamientos se multiplican, se retuercen y nos confrontan. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando el sueño no llega? Es fácil pensar que la ansiedad nocturna son solo pensamientos descontrolados, frases que se repiten una y otra vez como una voz imparable. Pero lo que realmente sucede va mucho más allá. La mente, al quedarse sin distracciones, intenta escapar de algo que lleva dentro. No huye porque quiera, huye porque no sabe cómo acoger lo que siente. Y ese algo son las emociones no procesadas, las creencias que se han convertido en verdades absolutas sin que las cuestionemos, las heridas que siguen abiertas porque nunca se les dio espacio para sanar. La ansiedad nocturna es la manifestación de una lucha interna. Mientras tratamos de cerrar los ojos y descansar, la mente, como un guardián frenético, intenta protegernos del dolor emocional que no hemos querido mirar, pero lo hace de la única forma que conoce, llenándonos de pensamientos y sensación de presión en el pecho. Es como si tratara de distraernos de lo que realmente importa, de aquello que duele, de lo que no hemos aceptado. Para entenderlo mejor, imagina que cada pensamiento que surge en la noche es como un mensajero que intenta decirte algo importante. Pongamos 3 ejemplos, pero hay más. Primer ejemplo: no valgo nada, nunca obtendré lo que quiero. La frase surge en la oscuridad, pero detrás de ella se esconden imágenes que atraviesan la mente a una velocidad vertiginosa. ¿Ves momentos concretos? Aquella vez que levantaste la mano para hablar en clase y nadie te escuchó. ¿Recuerdas la cara de decepción de tu madre cuando no hiciste lo esperado? La vez que te rechazaron en una entrevista y sonreíste para disimular, pero por dentro te sentiste invisible. O la vez que todas las mujeres u hombres te rechazaron. Y esos recuerdos no se presentan con claridad, sino como flashes, imágenes que cruzan la mente y desaparecen, dejando una sensación amarga. Y es posible que durante el día te sientas fuerte, que te esfuerces en mantenerte ocupado, pero en la noche, cuando las luces se apagan, esas imágenes regresan. Y esto sucede porque en el fondo llevan un mensaje. Si no lo logro, si no logro ser perfecto, no merezco ser amado. Si se dan cuenta de cómo soy realmente, me rechazarán. Pero en lugar de escuchar ese mensaje, la mente se dispara en pensamientos y tú simplemente intentas dormir, ignorando que lo que realmente está ocurriendo es una profunda sensación de no ser suficiente, de no valer nada. Al día siguiente te levantas, fumas un cigarro, te sumerges en la rutina y esas imágenes se diluyen hasta que vuelve la noche. Segundo ejemplo: si me quedo dormido, algo malo va a pasar. La sensación de peligro se instala sin previo aviso. La mente te lanza imágenes de posibles desastres. Te imaginas ahogándote en sueños o alguien irrumpiendo en tu casa mientras duermes. Pero esas imágenes son solo el reflejo de un miedo más profundo, la necesidad de estar siempre en control, un nivel de desconfianza y amenaza ante la vida en sí,
o un trauma por no haber protegido a alguien en el pasado que está en el inconsciente. Quizá un ser fallecido que no tuvimos una despedida deseada. Puede ser también que recuerdes esas noches de infancia en las que escuchabas a tus padres discutir. Y aunque cerrabas los ojos, no podías dejar de estar alerta. Aprendiste que la seguridad era cuestión de estar despierto, vigilante, que si cerrabas los ojos algo terrible podía ocurrir. Ahora, como adulto, te dices a ti mismo que todo está bien, pero en la noche, cuando intentas dormir, la misma ansiedad regresa. Tu cuerpo se tensa, tu mente se llena de imágenes fugaces y sin darte cuenta vuelves a estar en guardia. Porque en el fondo el mensaje es claro. Si no controlo todo, puedo perderlo, o si no controlo todo, algo malo puede pasar. Y te despiertas al día siguiente, tomas el café, miras el móvil y te sumerges en el trabajo y por un momento crees que todo está bajo control. Pero cuando la noche regresa, aquí la ansiedad también vuelve. Tercer ejemplo. Mañana será otro día perdido. Esto no es solo un pensamiento pesimista, es una sensación que se instala en el pecho, muy profundo. Y detrás de esa frase, la mente también te lanza imágenes, pero de días grises, momentos en los que has sentido que nada tenía sentido. Te ves a ti mismo sentado frente al ordenador, sin energía para seguir. Te recuerdas intentando sonreír en una reunión familiar o en un trabajo, pero sintiendo que tu vida se repite sin rumbo. Son recuerdos y sensaciones mezcladas que aparecen y desaparecen otra vez. Imágenes de momentos en los que has intentado avanzar, pero siempre parece haber algo que te detiene. Y aquí la desesperanza se convierte en una sombra que se cierne sobre la noche, en esa ansiedad nocturna. Pero lo que realmente estás sintiendo es un vacío interior, una desconexión profunda de tu propósito. La mente intenta etiquetarlo como un día perdido, pero en realidad es una llamada interna que dice: no sé por qué estoy aquí y todos me molestan. Y también aquí, en este ejemplo, al día siguiente despiertas, te duchas, quizá pones música alta para recibir energía, miras el móvil y de alguna manera ignoras esa sensación. Pero en la noche, cuando todo se apaga, otra vez la misma ansiedad nocturna. ¿Cuál es el origen emocional de la ansiedad nocturna? Te lo resumo en 3 frases y luego lo desarrollamos. 1. Si la tristeza no se permite ser sentida, se convierte en pensamientos de desesperanza. 2. Si el miedo no se reconoce, se transforma en pensamientos de peligro inminente. 3. Si la culpa no se libera, aparece como una autocrítica constante. Empecemos viendo la primera. La tristeza no reconocida se convierte en desesperanza. Cuando has pasado el día evitando sentir tristeza, a lo mejor porque te parece una debilidad, porque siempre te enseñaron que debías ser fuerte, o porque te da miedo hundirte en ella, esa tristeza no desaparece, solo queda en espera, en una lista de espera, hasta que des permiso para sentirla. Pero como no lo das, está en espera. Y cuando llega la noche y ya no tienes nada que te distraiga, aparece. Pero no se muestra directamente, no sientes simplemente tristeza, porque no permites sentirla. Entonces, en lugar de eso, la mente la convierte en pensamientos de desesperanza. Por ejemplo, mañana será otro día perdido. Nada de lo que hago tiene sentido. ¿Por qué no puedo ser feliz como los demás? Es la tristeza que has ocultado durante tanto tiempo.
que ha aprendido a disfrazarse de pensamientos para llamar tu atención, pero al no reconocerla, al no darle un espacio para ser sentida, se convierte en una carga emocional que no puedes comprender. Veamos ahora cuando el miedo no acogido se transforma en peligro inminente. El miedo es una emoción poderosa, pero muchas veces no lo reconocemos. Tal vez te enseñaron que el miedo es una debilidad, o tal vez has aprendido a cubrirlo con una actitud de valentía aparente. Pero el miedo no desaparece solo porque no lo mires, se guarda, se oculta y espera. Y cuando llega la noche otra vez, ese miedo contenido se convierte en pensamientos de peligro. Si me quedo dormido, algo malo va a pasar. ¿Y si alguien entra en mi casa mientras duermo? ¿No debo bajar la guardia? Y esto no son simples paranoias que nos dan en la cabeza. Son el reflejo, el eco de un miedo que ha estado ahí todo el tiempo, esperando ser acogido, no rechazado, acogido. Probablemente ese miedo nació en la infancia, cuando sentiste que el mundo era un lugar inseguro, o tal vez es el resultado de experiencias dolorosas que has intentado olvidar. Pero al no permitirte sentirlo plenamente, al no reconocerlo como lo que es, se convierte en una sombra que te persigue en la oscuridad de la noche. Y por último veamos, la culpa no liberada se transforma en autocrítica. La culpa es una de las emociones más pesadas que podemos cargar. Y muchas veces la culpa no es ni siquiera racional. Es esa sensación de no ser suficiente, de haber fallado, de haber hecho algo mal, o incluso cuando no es verdad. Pero en lugar de liberar esa culpa, la arrastras contigo. Y en la noche, esta culpa se convierte en pensamientos que te atacan a ti mismo. No valgo nada, siempre arruino las cosas, nunca seré suficiente para nadie, y un sinfín de pensamientos de ataque. Y esa culpa también puede tener muchas raíces. ¿Acaso viene de una infancia donde siempre se te exigió más de lo que podías dar? Quizás se alimenta de una creencia profunda de que debes ser perfecto para ser amado. Pero aquí, igual que todo lo que estamos viendo, no lo reconoces, no te lo permites y se transforma en una voz interna que te critica sin descanso. Es la autocrítica. Y esta es la verdadera naturaleza de la ansiedad nocturna, una traducción emocional. Lo que no te permite sentir, la mente lo traduce en pensamientos. Y esos pensamientos no son más que mensajes, señales que intentan decirte que hay algo dentro de ti que necesita ser visto. La ansiedad nocturna no es tu enemiga. Es una señal de que hay algo dentro de ti. Y esto no son pensamientos que deban ser eliminados, descartados como algo negativo. Son mensajes que buscan tu atención. Son estas emociones que has ignorado, estas creencias que necesitan ser cuestionadas y no tenerles miedo. Si puedes ver esos pensamientos no como amenazas, sino como voces que buscan ser escuchadas, la ansiedad comenzará a transformarse, porque no se trata de luchar contra la mente, sino de aprender a escuchar el corazón. El ciclo del pensamiento intrusivo: creencia, emoción, reacción. Creencia, la base del pensamiento intrusivo. El ciclo del pensamiento intrusivo comienza con una creencia, una idea o suposición que hemos asumido como verdad, ya sea de manera consciente o inconsciente. Estas creencias suelen ser aprendidas a lo largo de la vida: infancia,
experiencias personales, enseñanzas familiares, traumas. Pero ¿cómo se forman las creencias desde una perspectiva neurológica? Las creencias son patrones de conexiones neuronales que se establecen en el cerebro a través de la repetición. Cada vez que una idea se refuerza, las conexiones sinápticas entre las neuronas se vuelven más fuertes, creando lo que se conoce como circuitos neuronales automatizados. Luego hay el sistema límbico, que incluye la amígdala y el hipocampo, y es clave en la formación de creencias emocionales. Las experiencias intensas, especialmente las que generan emociones fuertes como miedo, tristeza o vergüenza, quedan grabadas en ese sistema, creando las creencias profundas que condicionan nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, una persona que creció en un ambiente donde fue constantemente criticada puede desarrollar una creencia inconsciente de no soy suficiente. Aunque de adulto esa persona puede tener éxito, esta creencia sigue activa en su mente y cualquier situación que se perciba como crítica puede reactivar ese patrón. Emoción, la respuesta automática. Cuando una creencia es activada, el siguiente paso en el ciclo es la emoción. Esta emoción surge como una respuesta automática al pensamiento o creencia que se ha activado. Desde la neurociencia, las emociones son reacciones del sistema límbico que ocurren de manera inmediata, sin pasar necesariamente por un procesamiento racional. Entonces, ¿cómo se activan las emociones en el cerebro? Cuando una creencia es reactivada, por ejemplo, no soy suficiente, el sistema límbico, especialmente la amígdala, envía señales que desencadenan una respuesta emocional. Y aquí, en cuestión de milisegundos, el cuerpo reacciona. El corazón puede latir más rápido, las manos pueden sudar y una sensación de incomodidad aparece. Y esto se debe a que el sistema nervioso simpático, la parte del sistema nervioso que activa la respuesta de lucha o huida, entra en acción. Y luego la corteza prefrontal, que es responsable del pensamiento racional, suele entrar en acción después de que la emoción ya ha sido activada, tratando de dar sentido a lo que sientes. Y por último, en este ciclo, entra la reacción. La reacción es esta última fase del pensamiento intrusivo, y es aquí donde la emoción se traduce en una acción o conducta. Esta reacción puede ser física, mental, conductual, y su propósito es aliviar la emoción negativa que se ha activado, pero muchas veces termina reforzando el ciclo. Veamos cómo se produce la reacción desde una perspectiva biológica. Cuando el sistema límbico activa una emoción, como miedo, ansiedad o tristeza, el cerebro busca una solución inmediata para aliviar esa sensación. Esta solución puede ser evitar la situación que ha generado el pensamiento intrusivo, buscar distracciones, como revisar el móvil compulsivamente o reaccionar de manera impulsiva, como discutir, gritar o llorar. Y luego el circuito de recompensa del cerebro, que incluye el núcleo accumbens, puede reforzar esas conductas. Por ejemplo, si al evitar una situación de miedo sientes un alivio temporal, el cerebro aprende que evitar es una solución. Y la próxima vez que aparezca la misma emoción, la evitación se repetirá. Un ejemplo. Si una persona con la creencia de no soy suficiente siente ansiedad cuando recibe críticas, su reacción podría ser evitar cualquier situación en la que pueda ser evaluada. Esto podría llevarla a rechazar oportunidades laborales, a no expresar su opinión o a buscar la aprobación constante de los demás. A corto plazo, evitar la crítica parece una solución, pero a largo plazo refuerza la creencia de que no es suficiente. Y veamos ahora cómo el ciclo se vuelve automático. Primero, este ciclo del pensamiento intrusivo. Hay un problema cuando no se reconoce y no se interrumpe. Y ahí es cuando se convierte en un patrón automático.
La persona reacciona una y otra vez de la misma manera, reforzando la creencia inicial, lo que lleva a una mayor intensidad de las emociones y a reacciones cada vez más desproporcionadas. ¿Qué entra en juego aquí? Las conexiones neuronales se fortalecen. Cada vez que la creencia es activada y la emoción se dispara, las neuronas involucradas en ese proceso refuerzan sus conexiones. Esto se llama potenciación a largo plazo y es la base de cómo el cerebro aprende y repite patrones. Luego el sistema límbico, que se vuelve más reactivo aún. Y cuanto más se activa la emoción, la ansiedad, tristeza y culpa, más fácil se vuelve que la amígdala reaccione ante cualquier señal similar. Y por último, lo que hemos mencionado antes, la corteza prefrontal pierde el control. Esta área del cerebro que debería ayudarte a cuestionar tus creencias queda atrapada en ese ciclo reactivo, sin poder frenar la respuesta emocional. Y esto genera una ansiedad tremendamente intensa. Todo este ciclo de pensamiento intrusivo donde se activa la reacción emocional y no paramos ni interrumpimos ese patrón. Y la cuestión ahora, la parte más interesante, es cómo interrumpir este ciclo. Desde la salud mental, la neurociencia, la psiquiatría, también las terapias, la meditación, la espiritualidad, existen formas de interrumpir este ciclo y restaurar el equilibrio emocional. Veámoslo. Reconocer la creencia. Identificar cuál es la idea que se activa en el pensamiento intrusivo. Y esto requiere conciencia y autoconocimiento. También observar la emoción sin reaccionar. En lugar de dejarte arrastrar por la emoción, aprende a sentirla sin actuar inmediatamente. Puedes practicar técnicas de atención plena, mindfulness. Esto te puede ayudar. Luego replantea la creencia. Cuestiona la validez de esa idea que has asumido. Preguntarte si realmente es cierta o si es solo una percepción errada. Luego también es importante regular la respuesta fisiológica. Utilizar técnicas de respiración, relajación muscular o visualización para calmar el sistema nervioso. Y por último, y también igual de importante, practicar nuevas reacciones. Esto es muy importante porque interrumpes el ciclo pero luego das nuevas directrices. Entonces, en lugar de evitar o reaccionar impulsivamente, elige una nueva respuesta que te acerque a la calma y al bienestar. Ahora pasemos a una parte práctica para liberar esa ansiedad nocturna. Claves para dormir en paz. El primer paso hacia la paz interior es la pausa consciente. Antes de dormir, cuando te encuentres en la cama y sientas que los pensamientos comienzan a surgir, no te precipites a luchar contra ellos. No te obligues a no pensar ni intentes distraerte. En lugar de eso, haz una pausa consciente. Cierra los ojos, lleva tu atención a la respiración. No necesitas cambiarla, simplemente obsérvala. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Nota el leve movimiento de tu pecho y tu abdomen. Lleva también tu atención al cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama, el contacto de las sábanas con tu piel. ¿Hay alguna zona que esté más tensa? ¿Los hombros? ¿La mandíbula? Respira suavemente hacia esas zonas y permíteles relajarse. Luego permítete sentir lo que está presente. Si hay ansiedad, obsérvala sin juzgar. No la combatas, solo reconoce que está ahí. Y di, siento ansiedad en este momento y está bien, no necesito huir de ella. Y luego no te apresures. La pausa consciente no es un ejercicio para dormir inmediatamente.
sino para reconectar contigo mismo. Es una forma de darle espacio a tus emociones sin que te controlen en ese momento. Segundo ejercicio, el diálogo interno, el transformar la crítica en compasión. La mente ansiosa tiene la costumbre de hablarte de manera crítica. Te dice que no has hecho suficiente, que no eres suficiente, que siempre cometes errores. Pero esa voz no es tu enemigo, es el resultado de tus propias inseguridades no sanadas. Entonces, primero escucha esa voz, pero no te identifiques con ella. Cuando aparezca un pensamiento crítico, obsérvalo como si fueras un testigo. No te pelees con él, pero tampoco lo aceptes como una verdad absoluta. 2. Transforma la crítica en compasión. Si la voz interna dice, no sirves para nada, siempre fallas, respóndele con amabilidad. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es normal equivocarse. Me permito ser humano. Tercero, recuérdate a ti mismo que no eres tus pensamientos. Los pensamientos vienen y van, pero tú eres mucho más que esas ideas que cruzan tu mente. Eres el espacio donde esos pensamientos aparecen. Sé consciente de ese espacio y observa que no eres tus pensamientos. Cuarto, utiliza frases de apoyo. Me permito descansar. No tengo que ser perfecto para ser valioso. Esta noche elijo ser amable conmigo. Tercer ejercicio. Identificar la raíz del pensamiento. ¿De dónde viene esta sensación? Cuando los pensamientos intrusivos aparecen, es fácil perderse en ellos, creer que son la realidad. Pero en lugar de dejar que te arrastren, puedes aprender a verlos por lo que realmente son, señales de emociones no acogidas. Entonces, primero observa el pensamiento sin juzgar. Si aparece la idea no valgo nada, en lugar de creerlo, pregúntate, ¿de dónde viene esta sensación? Vuelve a llevar la atención al cuerpo. ¿Sientes presión en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? Observa esas sensaciones físicas porque son la manifestación de las emociones. Entonces, pregúntate con amabilidad, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? Y ahí reconoce las emociones ocultas. Tal vez detrás de ese pensamiento hay tristeza, miedo o culpa. Permítete sentirlo sin rechazarlo. Siente tristeza porque me he estado exigiendo demasiado. Siente el miedo porque temes no ser suficiente. Permítetelo sentir sin rechazarlo. Incluso puedes decirte a ti mismo, siento tristeza porque me he estado exigiendo demasiado. Siento miedo porque temo no ser suficiente. Y ahí estás aceptando la emoción sin querer cambiarla, simplemente aceptarla tal como es. Y aquí no necesitas curarla de inmediato, solo dejarla ser. Aquí estás aprendiendo a no evitar, a no huir y a no rechazar esa parte de ti. Simplemente reconoces esa sensación. Cuarto ejercicio. Una visualización guiada. Cuando la mente se llene de ansiedad, una de las formas más poderosas de calmarla es a través de la visualización. Pero no se trata de imaginar cualquier cosa, sino de reconectar con una imagen que te brinde paz y seguridad. Por ejemplo, puedes cerrar los ojos y respirar profundamente. Imaginar que te encuentras en un lugar donde te sientes seguro, en paz. Un bosque tranquilo, una playa con olas suaves, una habitación cálida y acogedora. Puedes observar cada detalle de ese lugar,
¿Cómo es el cielo? ¿Qué sonidos escuchas? ¿La brisa acaricia tu rostro? ¿Hay algún olor especial? Permítete estar allí. Y en ese lugar, imagina que tu yo ansioso aparece frente a ti. Esa parte de ti que siente miedo, que se critica, que se preocupa. Acéptala, no la rechaces. Mírala con compasión. Luego abraza a ese yo ansioso. Dile que está bien sentirse así, que no necesitas ser perfecto, que tú estás aquí para cuidarlo. Y ahí permítete descansar en esa sensación de paz, la sensación de no necesito cambiar nada. No necesito cambiar nada para que nada funcione, ni para permanecer o pertenecer a ningún lugar, porque simplemente ya tengo este lugar seguro y dejo que la calma me envuelva. Y para acabar, decirte que hay algo importante, que es la reprogramación mental para dormir en paz. Todo lo que hemos visto en estos ejercicios te va a ayudar a liberarte de esta ansiedad nocturna. Siempre que te cueste y quieres una visualización personalizada, te puedes poner en contacto conmigo. Dejo el correo en el primer comentario de este vídeo y en la descripción. Pero veamos qué es esta reprogramación mental. El sueño no solo es un descanso, es un espacio de regeneración. Pero cuando tu mente está llena de ansiedad, ese descanso no se da. Por eso aprender a reprogramar tu diálogo interno antes de dormir es increíblemente poderoso y necesario. Entonces, repite frases sanadoras antes de dormir, pero sin intentar cambiar tu sensación de que no puedes dormir. Que no sea para apagar desde un lado opuesto a lo que sientes, como una lucha. Primero aceptas sin rechazar y luego repites estas frases sanadoras antes de dormir. Por ejemplo, soy suficiente incluso si hoy no hice todo perfecto. El silencio de la noche me abraza y en él estoy seguro. Puedo descansar porque merezco paz. Mis pensamientos son solo nubes que cruzan el cielo. No necesito aferrarme a ellos. Me permito soltar las preocupaciones. Confío en que mañana puedo manejarlas con calma. Y estas frases son sanadoras antes de dormir y puedes agregar muchas más. Y mientras repitas las frases, lleva tu atención a la respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Deja que cada exhalación sea una forma de soltar la tensión. No se trata de repetir estas frases mecánicamente, sino de sentirlas, de dejar que te envuelvan como un manto de paz. Si tu mente se distrae, no te castigues. De verdad, te lo vuelvo a repetir. Si tu mente se distrae, no te castigues. Regresa suavemente a las frases, a tu respiración y a esa actitud y esa elección a través de tu decisión de que me permito descansar en paz. Confío en el descanso y me lo permito. Y hasta aquí el tema de la ansiedad nocturna. Cualquier comentario lo leeré y muchas gracias por llegar hasta aquí. Si sufres de ansiedad nocturna, bendiciones, deseo de todo corazón que encuentres tu paz
y aprendas a cuestionar lo que hay más allá de la ansiedad. Porque te mereces estar en paz, te mereces salud, te mereces felicidad. Bendiciones.